Buenas noches. Iniciamos el módulo análisis de riesgos en el trabajo. Eh, Conceptos, beneficios e importancia. Ese va a ser el tema de la clase de hoy. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Dante Paredes. Yo voy a ser su docente por este módulo. Esta clase voy a levantar en la plataforma y llevando en cuenta que la próxima semana tenemos feriado nacional, no vamos a tener clase, entonces les voy a cargar también una pequeña tarea. Sí, bueno, damos inicio a la clase. Eh, ajá. ¿Qué es un análisis de riesgo? Siempre enfocado en lo laboral. Es un proceso sistemático para identificar peligros y evaluar riesgos. Los riesgos se identifican y los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. Ese es el criterio que vamos a tener que utilizar y vamos a utilizar durante todo este módulo. También incluye una identificación del peligro, evaluación del riesgo, medidas de control, facilita la toma de decisiones para la prevención. Obviamente, una vez que nosotros identificamos cuáles son los peligros potenciales que tenemos en el área de trabajo, es muy sencillo evaluar los riesgos en el concepto de ocurrencia y gravedad. ¿Sí? Un poquito más adelante vamos a estar desarrollando cómo vamos a tomar estos criterios. ¿Qué es un proceso sistemático para identificar peligros y evaluar riesgos? Buena pregunta. Un proceso sistemático implica seguir una serie de pasos organizados, lógicos y repetibles. Y para lograr un objetivo, en el caso del análisis de riesgos, este proceso busca prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación proactiva de condiciones peligrosas y la evaluación de sus consecuencias. ¿Mm? Por ejemplo, eh, mezclamos detergente con cloro. La limpieza que produce es bastante relevante. Incluso yo lo compararía a la limpieza con un detergente de base de amoníaco, que sería comúnmente conocido como SIP. ¿Cuál es el inconveniente? El amoníaco de por sí contenido en el SIP, pasta SIP, pasa a un segundo plano una vez que toma contacto con el oxígeno, debido a que el agua es su mayor fuente de neutralización. Entonces lo neutraliza al amoníaco. Deja una limpieza bastante relevante. Ok. Mismo producto puede ser obtenido con una mezcla a base de detergente industrial y eh, cloruroso, o sea, cloro, con cloro diluido tal vez al 5 o al 7 igual dependiendo de cuál de los dos. Pero eso se pasa una camada, se hace una buena limpieza,
Al poner en contacto con el agua, él no se neutraliza. Él a partir de ahí genera lo que se le conoce como gas mostaza. Debido a eso, muchas veces hemos tenido intoxicaciones de personas que se exponen por largo tiempo a ese tipo de mezcla en un ambiente cerrado. Por eso es muy prudente que cuando se va a hacer ese tipo de limpieza, se utilice la ventilación forzada, o sea, que esté abierto, de ser posible un ventilador, si no hay ventilador, extractor, si no hay extractor, ver la forma de renovar el aire. El producto obtenido va a ser mayor limpieza, una pulcritud en el acabado de todo lo que está en el entorno, pero como les dije, una vez que él comienza a tomar contacto con el agua, él comienza a desprender lo que sería la mezcla base del gas mostaza. Y eso va trabajando poco a poco en los alveolos pulmonares y ocasiona con el tiempo un problema en la oxisaturación de la persona. Es por eso, a eso se refiere la prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación proactiva de condiciones peligrosas. A eso se refiere. Hay que analizar cada cosa que hacemos visto desde el lado del peligro. Y una vez que identificamos cuál es el peligro, tenemos que fijarnos en las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de realizar esa exposición de una persona o varias personas que se encuentran en el ambiente? Pueden verse afectados por esa mezcla? Recuerden de que habíamos hablado en un módulo anterior de que existen diversos tipos de percepción personal. No todos percibimos al mismo nivel. Hay personas que son más fuertes, tienen el organismo, las defensas más desarrolladas, otros tienen la defensa más débiles. Podés estar atravesando por un cuadro de depresión. Al atravesar por un cuadro de depresión, bajan tus defensas personales. Podés ser muy fuerte hasta un día antes de que te pase un hecho. Al día siguiente te pasa algo y venís, como normalmente se dice, yo vine bajoneado al trabajo. Vine con un bajón emocional. Ese bajón emocional también produjo un bajón en todas mis defensas del organismo. Sin darme cuenta, yo puedo estar exponiéndome o sobreexponiéndome a unos riesgos innecesariamente debido a mi condición emocional. ¿Usted sabía de eso, señora Ximena? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, profe? ¿Todo Muy bien? bien, señora. ¿Usted sabía que con la emoción del estado anímico de la persona produce, o la depresión, puede producir una baja en las defensas del organismo? Sí, profe, leí algo. Qué bueno, señora. Es muy bueno eso que uno tenga un pequeño antecedente para que no le sorprenda cuando se hable de los temas. Le agradezco mucho su participación. Seguimos. Bueno, como todo proceso tiene etapas, tiene etapas. Estamos hablando siempre de la evaluación de riesgos. La primera de ellas es la identificación de los peligros. Consiste en reconocer cualquier fuente, situación o acto con potencial de causar daño, sea físico, químico, biológico, ergonómico, etcétera. Por ejemplo, superficies resbaladizas, exposición a sustancias químicas, posturas forzadas. ¿Mm?
descripción de tareas o actividades. Se detallan las tareas paso a paso para identificar dónde y cómo podrían surgir los peligros. Evaluación del riesgo. Se analiza la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad del daño potencial. Esto puede hacerse mediante matrices de riesgo. Es una de las tantas herramientas que podemos utilizar para hacer nuestra evaluación de riesgo. Ojo, tenemos que tocar un proceso a la vez, no varios procesos en conjunto, porque si tomamos varios procesos en conjunto o tratamos de juntar para, digamos, acortar nuestro análisis o nuestra evaluación, o hay veces que pensamos, no, todos están en la misma área, pero están ejerciendo labores diferentes. Alguno podría estar haciendo alguna labor con postura forzada, otro tal vez en realidad innecesariamente se está exponiendo, por ejemplo, al piso rebaladizo. Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden dar en conjunto en una misma área laboral. Entonces es necesario que separemos los tantos cuando vamos a identificar los peligros, porque si no se nos van a mezclar y nuestro análisis se va a volver una maraña de no encontrar la punta del ovillo. Va a ser bastante complicado encontrar las soluciones para los riesgos combinados, si es que los combinamos de mala manera. Es muy importante esta etapa: identificación de peligro, descripción de tareas o actividades, la evaluación del riesgo mismo y utilización de alguna herramienta, sea matrices, pueden ser cuadros comparativos. Un poquito más adelante les voy a ir pasando más datos. Bueno, sigamos. Luego de hacer esa primera etapa, continuamos haciendo la valoración del riesgo. ¿Qué es la valoración del riesgo? Clasificarlo en un nivel de riesgo alto, medio, bajo, para decidir si es necesario actuar y con qué urgencia. Determinación de controles: se seleccionan medidas preventivas o correctivas. ¿Cuáles podrían ser? Eliminación del peligro, sustitución del proceso, material de controles de ingeniería. Podría ser. También podríamos proceder de otra manera: señalización y algunos procedimientos administrativos. Por último, en caso de que no lo pudiéramos conseguir en ambas etapas, para la tercera nos queda el uso de los EPP. Los elementos de protección personal, recordemos que son lo último en la cadena de jerarquía de controles que se debe asignar a un operador o a un trabajador, como ustedes lo quieran llamar. Luego de hacer la entrega, tenemos que ver que se utilicen y debemos darle un seguimiento para ver si lo utilizan de manera correcta. Nuevamente. Y en realidad eso es un proceso prácticamente, uno de los procesos más largos es la utilización de elementos de protección personal y la concienciación por un lado, la implementación, o sea, el uso de esos equipos, y después viene el seguimiento. En realidad es un tedio porque una vez que uno evalúa
les entrega los elementos de protección personal y se les capacita una vez, el personal ya debería tener en cuenta de lo que se está hablando y de qué nivel de riesgo estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Por lo general, en las empresas se opta por no mencionar o mencionar muy por encima, por ejemplo, cierta exposición a ciertos riesgos. Entonces, se complica nuestra labor. ¿Por qué? Porque la gente piensa que en verdad cuando uno le entregó un elemento de protección personal es su derecho. Y porque él tiene derecho y porque él tiene que usar. Y vos le ves a un personal que no utiliza su elemento de protección personal en forma correcta, le preguntas si él entendió, si sabe cómo se utiliza y todo lo demás, y sale y te responde sí, recibimos la capacitación en tal fecha, pero vos le estás viendo que está usando de manera inadecuada. Bueno, después dice, se aplican medidas, las medidas y se realiza un seguimiento periódico para verificar su eficacia, que fue lo que estuvimos hablando, revisión y actualización en caso de cambio de proveedor, donde tengamos otro proveedor que tal vez pueda tener otra concentración del mismo producto. El análisis debe actualizarse ante cambio de proceso, incidentes ocurridos o introducción de nuevas tecnologías. Cuando vamos a hacer una evaluación de riesgo, se debe actualizar cuando hay cambio en el proceso. ¿Por qué? Porque se cambió el entorno en el cual se hizo esa evaluación de riesgo. Algún incidente ocurrido se refiere a un accidente, ya sea de pérdida material, pérdida de producto. ¿Mm? Con respecto a la introducción de nuevas tecnologías, algo inevitable. Por eso se le dio una vida útil de 3 años máximo para la renovación de lo que sería la evaluación general de riesgos. Tenemos algunos elementos fundamentales del análisis de riesgo, que serían identificación del peligro, evaluación de la probabilidad y severidad. La probabilidad es qué tan probable es que yo me caiga de una escalera, qué tan probable es que yo me tropiece por un alario prolongador, que es el caso que tiene el primer cuadrante, aquí este muchacho, como está indicado en la figura. ¿Qué probabilidad hay de que yo me equivoque al sentarme y me golpeé la columna al hacerlo de manera inadecuada con todo el peso del cuerpo al suelo? ¿Mm? A ver, ¿se animan ustedes a contestar esa pregunta? ¿Cómo es, profe? ¿Hacen por otra la pregunta? Sí. ¿Qué tan probable es que una persona se tropiece por un prolongador? Al ingresar a una oficina se tropiece por un prolongador. ¿Qué tan probable es? Mucho es, profesor, porque te voy a decir que a mí misma lo me pasó así. Inclusive, casi me llegué a caer de la escalera. No viste, ¿verdad? No, de repente cuando uno se concentra, por ejemplo,
en mi caso, por ejemplo, si yo estoy limpiando, hay veces que sin darnos cuenta, en la oficina donde entramos, por ejemplo, suele haber muchos cables luego y sin darte cuenta, inclusive eh, nos tropezamos o yo me tropiezo y ahí prácticamente te voy a decir que mi zapato que justo se va por el prolongador o se llega a soltar y todo eso, todo un tema es. La verdad que probablemente sí o sí te podés tropezar, te podés caer. Eso ya sería la severidad. La severidad sería de este caso, ante una caída vas a tener golpes básicos. Eso sería lo básico, golpes. En Sí, una probabilidad de que en 10 veces que te tropieces te caigas mal, tal vez de 10 veces una vez te puede caer mal. O tal vez no te caigas mal nunca. Tal vez te caes, pero no te caes como para lesionarte o luxarte. ¿Mm? sí, Bueno, yo les sucede comento un también. caso. Les comento un caso que no tiene que ver con el prolongador. Mi señora estaba cocinando, yo estaba trabajando haciendo trabajo de escritorio. Le estoy mirando yo a mi nieto que estaba jugando, y ahí sobre la alfombra, de repente mi señora da vuelta y se va a traer de la gaveta, se va a traer arroz para colocarle a la comida al bebé. El Mitaí, que estaba jugando sobre la alfombra detrás mío, de repente le sale todo a la abuela. Mi señora se asustó. Eh, ¿Por qué? Porque le golpeó le atropelló a la criatura porque no estaba ahí cuando ella se fue. Cuando ella se dio vuelta, le encontró a la criatura y le dio una patadita, obviamente. Y la criatura se asustó y lloró, gritó. Ella se apuró y soltó el potecito que tenía arroz. Al mover el siguiente pie, al mover para alzarle a la criatura, pisa el arroz, se cae, tuvo doble rotura de ligamento, tuvo fractura del fémur, la cabeza del fémur. Es muy baja la probabilidad de que te suceda eso. Muy, muy baja. De 1 millón en uno te pasa ese tipo de lesión. Y se quedó 6 meses en silla de ruedas. Tuvimos 3 meses después de recuperación, fisioterapia. Hace 10 meses que pasó eso y ahora ya le veo caminar a mi señora sin problema. No usa más muleta ni andador, pero sí estuvo en silla de ruedas. Es terrible. Como un accidente doméstico tan sencillo como pisar unos granos de arroz te puede causar tanto daño. Y es doméstico. Vos me estás hablando, por lo menos me estás hablando de algo laboral, que es algo donde vos sabés que puede cambiar el entorno de un turno a otro. A la mañana era una cosa y a la tarde puede ser otra cosa porque hubieron variaciones dentro del mismo entorno donde vos solés entrar. Sí, Ujú. Eso es lo que pasa y es muy... me sentí tan mal porque mi nuera se sintió mal, mi hijo también, un show acá familiar. En fin, gracias a Dios ya pasó, pero la probabilidad de que suceda ese tipo de accidentes son 1 en 1 millón. La posibilidad de que te tropieces por un cable de 10 uno. Ese tenés alta probabilidad. Es muy probable que te tropieces. ¿Mm? ¿Y cuál sería la medida de mitigación? Bueno, la severidad sería que te vas a caer, cómo te caes es el tema. ¿En qué estado estabas cuando te caías? Me refiero al es- estado de alerta.
Te das cuenta cómo puede pasar de una severidad sencilla, de que sea, digamos, es muy probable que te suceda, pero qué tan grave puede ser, y puede ser leve como también puede ser gravísimo. Puede ser, como le digo, se quedó 6 meses en silla de ruedas. Es increíble. Sí, sí. Y eso es también un tema por el tema, porque en la oficina pues hay muchas mesas, muchas sillas y la verdad que depende mucho de cómo uno se caiga también, porque de repente yo me puedo caer sentada y mandar mi cabeza por la mesa o golpearme alguna rodilla o algo así. Así mismo, es así. Puede suceder. No es algo que no te va a suceder o que te pasó por la famosa expresión que tienen la gente, que hace rato cuando iniciamos estaba mencionando el tema y la señora Ximena estaba conectada. Eh, Tu emocional puede variar de la mañana a la tarde, puede variar porque surgió un inconveniente y no podés dejar de asistir al trabajo por un inconveniente personal. Tenés que saber sobrellevar el inconveniente personal más los riesgos del trabajo. Y tus defensas bajan, brutalmente bajan con un desánimo o un, digamos, un pequeño problemita emocional que vos tengas, ya tus defensas bajan totalmente y tu pérdida de cognitiva, poquito más adelante vamos a hablar con respecto a eso justamente, eh, te encontrás en otro estado o en otro lugar, no, no estás en el mismo lugar. Eso es lo que pasa y ahí te pasa el problema. Sí, Es una simple caída, convengamos de que es muy probable que te quedes en silla de ruedas. así mismo. O tal vez algo peor, dependiendo, como usted dijo, de la forma en que te caigas y por qué, y porque a veces no le querés lastimar a este, no querés caerte sobre tal cosa, trataste de no caerte sobre esto y te diste un poco más vuelta y ahí te golpeaste otra parte del cuerpo. Exactamente, es lo que suele pasar cuando uno de repente se cae y más eh, como tratas de salvarte para no golpearte tan mal, igualmente de repente las manos mismo, y inclusive nos podemos fracturar las muñecas y eso, el brazo mismo también. Sí, señora, sí, tiene usted absoluta razón. Sí puede pasar. Por eso es muy importante que tomemos ese riesgo muy presente, los tropezones, caída al mismo nivel se llama, caída de tu nivel significa eso. Cuando vos te subís en la escalera o vas a descender por la escalera, se llama caída a distinto nivel, pero una caída al mismo nivel te puede producir igual daño que una caída de distinto nivel. Sí, Como usted lo mencionó, dependiendo de cómo te caigas y de la forma en que te caigas, te vas a lesionar. así mismo es. Ujú. Es muy importante entonces ir teniendo en cuenta los pequeños riesgos. Tal oficina, tal y tal lugar, tengo estos riesgos y anotar, porque hablaba de utilizar una planilla Excel, pero ¿qué pasa si no puedes tener la computadora contigo en todo momento? Por lo menos tomar una foto y anotar qué oficina sería para poder llevar en cuenta de que ahí tenés potencial riesgo de caída por ABCD. Mm, Una sala de reuniones que por lo general suele estar vacía. De repente hubo una reunión y no falta el despatarrado que deja todos sueltos los cables por ahí tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque hay personal de limpieza. Sí, Muchas veces cuando tiene, hay cosas que ustedes no pueden tocar, por ejemplo, cosas informáticas, eso por ejemplo no es obligación de ustedes estar viendo
y acomodando esas cosas. Para eso existe otro tipo de personas que deberían estar encargándose de eso. Pero en fin, bueno, por lo menos para llevar en cuenta, yo recomiendo una buena toma fotográfica, no para yaguarear, sino para llevar en cuenta de que en tal oficina encontraste ya así. Entonces, podés volver a encontrar esa manera. Tal vez no, tal vez sí. No lo vas a saber. Esa es tu evaluación de riesgo. Así mismo. Con respecto a identificación del peligro. La identificación del peligro es el primer paso del análisis de riesgo. Consiste en reconocer y registrar, de lo que acabo de decirle, señora, todas las fuentes o situaciones o acciones que tienen el potencial de causar daño a las personas, al medio ambiente, a los equipos, a la estructura organizacional. ¿Mm? ¿Qué es un peligro? Esta es una una pregunta bastante filosa. ¿Qué es un peligro? Un peligro es cualquier agente con el potencial de causar un daño físico, psicológico, ambiental o económico, a diferencia del riesgo que implica la probabilidad y gravedad del daño. El peligro es la fuente del daño en sí. El peligro de tropezarte y caerte, esa es la fuente del daño. El riesgo está en cómo te caíste, cómo te pudiste atajar, qué había en el entorno donde te caíste. Entonces hay una probabilidad de que te hagas mayor daño o menor daño, dependiendo de la forma en que te caes. Pero la caída es la fuente del daño. A la gran siete. Para hacerme recordar que soy pobre. Tipos de peligros comunes en el trabajo. Tenemos peligros físicos, que son ruido, radiación, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación deficiente. También tenemos peligros mecánicos, maquinaria en movimiento, herramientas defectuosas, partes cortantes o móviles. Y súmenle de ya para ustedes también peligros químicos, sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas o reactivas. ¿Mm? Peligro biológico, virus, bacterias, hongos, fluidos corporales, para no decir, perdón, pero vamos a ser sinceros, no falta el hijo de su bendita y adorada madre que se quita un moco y en vez de hacerlo higiénicamente con un pañuelo descartable, lo hace en el suelo. Por la Pero él lo pared, hace pues. también, ay, qué asco, Dios mío. Sí, tiene usted razón. O le mete un feroz escupitajo. Sí, en mi trabajo hacen eso. Por el Qué caso. Son. socorro, qué asco. Y después tienen que tocar, ¿verdad? Bueno, y ahí están los peligros ergonómicos que también, ¿por qué? Porque tenés mala postura. Hacer movimientos repetitivos, ¿para qué? Y para poder sacar la cochinada. Y a veces hacer esfuerzo excesivo, ¿por qué? Porque repetidamente tenés que hacer movimiento circular o ondular o qué sé yo, para poder sacar el cachivache que dejó X. Porque a veces no sabemos quién es, pero no podemos decir, entonces nos callamos.
Dame paz, no me dé fuerza, dicen los peligros psicosociales. Ahí viene lo famoso que estuvimos hablando hace rato, el estrés, el acoso, nos falta luego ah, perdonen, pero es así. Y ustedes lo saben, yo no les voy a enseñar eso. Carga mental excesiva en el sentido de que te dicen repetitivamente algo que ya lo estás haciendo rutinariamente, pero te lo vuelven a repetir, vuelven a repetir, vuelven a repetir. Se satura el disco duro. Violencia laboral es la que estuvimos hablando. Una forma de violencia es hacer ese tipo de cosas. Dejar fluidos corporales en lugares inadecuados. ¿Mm? Eso es una violencia laboral. Peligros eléctricos, como lo que estuvimos hablando hace rato y habló la señora María Belén. Un contacto directo o indirecto con corriente, instalaciones defectuosas, se puede soltar el prolongador. ¿Mm? Ya tenemos una imagen. Se le soltó y él quiso juntar con la mano y recibió una descarga. ¿Cómo se realiza la identificación del peligro? Inspecciones de campo, ¿qué quiere decir eso? Uno tiene que hacer observación directa en el lugar de trabajo. Tenés que mirar bien el entorno antes de realizar la tarea. No la hagas rutinariamente. Análisis de tareas. Siempre que vas a hacer una tarea, revisar paso a paso qué vas a hacer. Acá tengo que fregar, acá tengo una toma, mira ese prolongador, ¿dónde está el enchufe? Voy a desenchufar para que no me peligre. Son pequeños pasos. Obviamente no te vas a pasar media hora mirando eso. Rápidamente tienes que tratar de definir. Para eso necesitas cambiar tu chip y tu percepción con respecto a tu seguridad. Consulta con trabajadores, que puede ser entrevistar a otras personas que estuvieron en el mismo ambiente, en el mismo lugar, desarrollando tareas similares, a ver si tienen experiencia con respecto a lo que vos detectaste. ¿No? Eh, ¿Qué pasó anteriormente en algún incidente? ¿Hubo algún accidente o casi accidente? Te comentan, así como la señora María comentó, que casi se cayó por la escalera porque se había tropezado. ¿Mm? Ella te lo puede decir. En tal parte me tropecé y casi me caí. Y justamente ahí ese pasillo da por una escalera. Entonces vos ya llevas en cuenta esos detalles que te van pasando para poder hacer una evaluación un poco más a profundidad de esa misma dependencia. Revisión documental, eso ya es un poco más complicado. Muchas veces no lo realizamos o no está a nuestro alcance revisar. Pero en caso de que existiera la posibilidad de acceder a algunos datos por escrito o alguna compañera lo haga, así como le comenté a la señora María, tome nota de los lugares y números de acá en X hay tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Los lunes, miércoles y viernes tal cosa. Los martes, jueves tal cosa. Y los sábados un despelote. Ah, así, por ejemplo, pero ya más o menos nomás para ponerle una forma grotesca de generar apuntes. ¿Cuál sería el resultado esperado? Tener una lista de peligros identificados que será utilizada para evaluar los riesgos asociados. ¿Mm? Presencia de prolongador en el suelo. Y bueno, los riesgos asociados sería que te pase corriente. ¿Dónde están las tomas para poder desenchufar? ¿Dónde lo podés acomodar? ¿Se te permite tocarlo? Sí, no. ¿Mm? ¿Se pueden establecer controles preventivos? Sí, no. Priorizar las acciones correctivas. Siempre solicitar permiso a, a los encargados de esa área o a los encargados de ese.
de ese problema de que necesitas hacer la desconexión de ese prolongador para poder hacer una limpieza en ese lugar. Dependiendo de su respuesta, vos ya podés priorizar desconectar una vez que tengas la autorización, vos podés desconectar todos los prolongadores. ¿Me están siguiendo? No se me quedaron, ¿verdad? Sí, profe, estoy escuchando. Sí, yo Genial, también, profe. genial, genial. Ya esta primera parte se va a terminar y vamos a tener un receso chiquitito y después vamos a comenzar otra vez. Va a terminar en 2 minutos y continuamos las 8 en punto clavado otra vez. Tienen 15 minutitos para irse al baño, preparar su mate, su tereré. El que quería comer un sándwich se prepara su sándwich. Y continuamos a las 8 en punto, continuamos otra vez, ¿sí? Bueno, la evaluación de la probabilidad y la severidad del riesgo, que fue lo que estuvimos hablando hace rato. Y quiero cerrar con esto, esta primera etapa. ¿Cómo hablamos? Vos podés generar este cuadrito. Vos nomás, no hace falta que tengas ningún grado académico. Vos nomás. Pone consecuencia, pone, qué sé, insignificante, medio, dañino y grave. No hace falta que tengas precisamente la misma palabra. Lo tenés que irte de lo menos a más. Eso sería en consecuencia. Y en probabilidad sería arriba comenzando. Alto, muy alto, alto, media y poca o baja. Probabilidad de que en una caída tenga alguna consecuencia dañina, si pudieran ver, es muy bajo y ni siquiera hay marcado, todo me da medio. Ah, puede ser que podría ser, no, no es grave. Pero sin embargo, yo le comenté que 6 meses se quedó mi señora en silla de ruedas. Eh, No es nada agradable, pero ante un cuadro de análisis de riesgo, usted